He dividido esta exposición en 3 partes, o en 4 partes, podría decirse, pero una muy reducida. La primera es esta presentación de la afectividad desde el punto de vista de la antropología. Algunas cuestiones importantes. Una segunda que sería recoger algunas luces del catecismo de la Iglesia, ya metidos en lo que es el sentido cristiano del corazón. Una tercera, que sería la más breve, porque la ha tratado Juan Antonio, ya preveía eso, y era simplemente recoger un par de ideas, que es el mandamiento del amor y la misericordia, unido al mandamiento del amor, como tema vital cristiano, central del cristianismo. Y la cuarta, que es la aplicación final a la que tenemos que llegar, que sería, pongo aquí, el método carismático y ascético de educar el corazón. Pues efectivamente, este año es un año en el que queremos que esto no sea, no una cuestión teórica, sino pues algo real, una actitud real, que se desarrolle. En la carta que envió el Papa con motivo de la Cuaresma, que tenía un tono muy personal y que, me imagino yo, quiero decir que es una imaginación mía, da la impresión de haber sido dictada y recogida, por lo menos en gran parte, ¿no? Decía: queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Partía de la constatación de cuánta indiferencia hay, porque vivimos muy bien, y eso nos hace estar metidos en nuestras cosas, también porque observamos demasiadas cosas negativas que nos superan y no podemos atender. Todos los días ve uno las noticias y hay cantidad de problemas con los que no puede hacer nada, digamos. Y eso le acostumbra quizá a una cierta insensibilidad, que es contraria al espíritu cristiano. El espíritu cristiano es cada día más misericordia. Bueno, entonces empezamos este itinerario. Habitualmente hago una especie de esquema, pero esta vez he preferido recoger citas importantes. No están estas que he dicho, pero citas importantes. Entonces empezamos por este acercamiento desde una antropología. Y empezamos con una cita formidable de Ortega y Gasset, que tenía esta capacidad de síntesis y de decir cosas brillantes. Y es admirable cómo lo puede resumir en 2 líneas. Somos, antes que otra cosa, un sistema nato de preferencias y desdenes. Cada uno de nosotros, la personalidad humana. El corazón, máquina de preferir y desdeñar, es el soporte de nuestra personalidad. En una primera instancia, bien, uno está acostumbrado a oír grandes frases y, digamos, las traga todas, ¿no? Estupendo. Cualquier otra cosa puede. Pero el soporte de nuestra personalidad. Lo más definitivo, lo más definitorio del perfil intelectual y moral de una persona es cómo tiene el corazón. Claro, el corazón suena como algo sumamente vago, pero en realidad es toda la estructura de la afectividad. A veces, en estas cosas que pertenecen al espíritu, podemos tener la sensación que nos enfrentamos con algo muy vago o con algo muy plástico, que se puede definir de cualquier manera. No es así. El sistema nervioso de una persona está perfectamente definido y conocido hasta donde podemos, por la medicina, y tiene una estructura. Claro, el espíritu no tiene una estructura visible, pero tiene estructura. Tiene una forma de ser que se puede estudiar. Se puede estudiar la inteligencia, y la inteligencia necesita un poco de atención, una cierta fenomenología, pero tiene una transparencia que cuando se analiza, o sea, somos, digamos, transparentes hasta cierto punto en lo que es la inteligencia con nosotros mismos. Podemos hacer un análisis de cómo son los actos intelectuales, de cómo son los conceptos, de cómo usamos las palabras. Bien, como digo, la inteligencia tiene una estructura y tiene transparencia. Pero tiene una estructura, no pensamos de cualquier manera, no sintetizamos de cualquier manera, no usamos las palabras de cualquier manera. Eso tiene, digamos, es tan fijo, hasta cierto punto también tiene grandes ámbitos de libertad, pero en otros aspectos es tan fijo como puede ser el sistema nervioso.
No se lo inventa cada uno, lo lleva puesto. Nuestra inteligencia humana funciona de una manera. Bueno, pues, digamos, la inteligencia es transparente y tiene una estructura. El corazón, que es toda la estructura de la afectividad, no es transparente. No nos es inmediatamente visible a la inteligencia, a la conciencia, pero también tiene una estructura y funciona con un régimen, digamos, muy estable, que tiene una forma que interesa conocer. No funciona de cualquier manera, no se lo inventa cada uno. Y al mismo tiempo, como digo, es más opaco que la inteligencia, no es transparente, no nos es inmediatamente visible. ¿Dónde aparece? Cuando se mueve. La afectividad se nota cuando se mueve. ¿Con qué se mueve? Ahí está. Ahí se ve la estructura de los afectos. Lo que una persona pueda pensar de sí misma tiene algún valor. Lo que hace es lo que le define. Y lo que hace depende en gran parte de la estructura de su motivación, que es de qué amores tiene, en definitiva, de qué inclinaciones le mueven. Entonces aquí he puesto en primer lugar esta frase de Ortega y Gasset, que tiene un buen estudio sobre el amor y que ella misma ya nos sitúa. Tenemos una estructura de afectos que va cambiando a lo largo de la vida. Después he puesto un conjunto de textos que no los voy a leer todos, pero me parece casi un homenaje y muy pertinente traerlo aquí, de Dietrich von Hildebrand, un pensador muy amigo de Scheller, discípulo, pero también original, mucho más cristiano que Scheller, que el pobre, teniendo aspectos cristianos, una persona internamente complicada y donde en su vida se manifestaba también una estructura de amores muy desordenada o desordenada, por encima de lo que pudiera pensar. Pues bien, este hombre que era converso al catolicismo, desde un protestantismo muy desvaído de su familia, pues se le puede considerar casi como un filósofo del amor. Y tiene un libro precioso, que lo tiene publicado Palabras, sobre el corazón. Aquí cito otro que hizo con su segunda mujer, murió la primera, que se llama El arte de vivir. Un análisis de la estructura espiritual de la afectividad. Es decir, la afectividad la relacionamos con sentimientos y por tanto con cosas que compartimos con los animales. Es verdad. Tiene una parte que compartimos con los animales. Tratada, digamos, un tratado clásico de las pasiones, aunque ha desaparecido en el siglo XX. Sartre tiene todavía un tratado de las emociones. Bergson presta atención, pero la fenomenología presta atención al tema de las emociones, pero ha desaparecido un poco. Y ha vuelto a aparecer un poco, es la tercera cita que aparece aquí, con el libro de Daniel Goleman, hace ya no sé cuántos años, 20 años quizá este libro, La inteligencia emocional, donde he vuelto a recordar a todo el mundo que sí, tenemos una inteligencia que parece que dirige nuestra vida, pero las emociones la dirigen mucho más. Y si tenemos problemas, aquí la cita es suficientemente elocuente, la cuestión esencial es de qué modo podremos aportar más inteligencia a nuestras emociones, para que no sean brutales, por ejemplo. Más civismo a nuestras calles y más afecto a nuestra vida social. Bueno, todo esto es cuestión no solo de inteligencia, hay que poner afecto, eso forma parte de la estructura de la persona. Pero volviendo a von Hildebrand, lo que él pone de manifiesto es que además de tener unos sentimientos, digamos, que compartimos con los animales, que pertenecen al área afectiva, hay una parte espiritual de la afección, que es lo más alto, que son inclinaciones reales, que podemos situar en la voluntad ciertamente, porque están ahí y que mueven afectos, pero son espirituales. ¿Por qué? Porque tienen objeto espiritual. Cuando tú quieres a una persona, se mueven afectos, pero lo que está ahí delante es una inclinación hacia un objeto espiritual. Y cuando uno ama a Dios o cuando uno ama la música, aquello no es una cuestión animal, evidentemente, por más que vaya acompañada de sentimientos, que no sobran tampoco. Negar a la vida afectiva como tal el carácter de espiritualidad constituye una herencia del intelectualismo griego, el cual ubicaba en esta categoría nada más que la razón y la voluntad. Una voluntad como procurando distinguirla de los afectos. A través del análisis de la naturaleza del amor auténtico, de una alegría noble e intensa, es uno de los ejemplos que pone, la alegría que podemos sentir al ver una acción noble. Dice, qué bonito. Que por esa emoción, dice, eso es espiritual.
aunque vaya acompañada de una cierta emoción sensible también. Hay una inclinación espiritual, una captación de belleza espiritual, un homenaje a algo bueno espiritual. Vemos con meridiana claridad que se trata de actitudes que poseen todas las señales del espíritu. Lo analiza muy bien. Y luego dice todavía más fuerte: cuando aceptamos que el hombre ha sido destinado a ser feliz y que la felicidad consiste en la plenitud de su existencia, el significado y rango de la afectividad espiritual revelan su poder irresistible. La dicha es esencialmente afectiva y cuando permanece en el plano del pensamiento y la voluntad no es real, no hay dicha. La afectividad. Es verdad que al final en nosotros se nos mueve todo, digamos también la parte, y que puede darse esta especie de falta de sintonía, de desafinamiento, cuando una persona ve que tendría que querer algo y no siente nada, que a veces puede dar en estados depresivos, por ejemplo, o de mucho cansancio. Uno siente la rareza de querer algo sin que haya afecto, sin sentir afecto. Sabe que lo quiere, pero se siente rarísimo porque no se siente movido. Claro, nosotros tenemos una estructura donde la plenitud responde a que queramos y percibamos. Y ahí está la felicidad. Sin esa percepción no hay felicidad. Debemos reconocer que la naturaleza de la virtud implica el hecho de que no solo nuestra voluntad, o sea, la virtud quiere decir bien hecho, una persona bien hecha, no solo nuestra voluntad, sino también nuestro corazón están llamados a responder a los valores moralmente relevantes. Y eso es lo que da una plenitud moral a una persona, El amor firme, desarrollado a grandes bienes. Y eso forma la estructura de la afectividad, tema que tiene muchísimas relaciones, que entronca inmediatamente con grandes maestros del espíritu. San Juan de la Cruz. ¿Cuál es la manera de dominar los amores inferiores? Con grandes amores superiores, no hay otra cosa. Grandes inclinaciones a Dios, a los demás, y de una manera concretada, no teórica, porque los amores, como acabamos de decir, tienen un objeto espiritual. ¿Qué hacen que lo demás se pueda ordenar? Si no, no se puede ordenar. Solo él se inspira en San Agustín en esto. Solo cuando se ordenan los amores superiores se pueden ordenar los inferiores. No hay otra. Tema que, por cierto, trata Santo Tomás de Aquino, inspirándose también en San Agustín, cuando piensa cómo se corrigen los efectos del pecado original. La ruptura entre la parte superior del alma, la inteligencia y la voluntad, y la parte inferior. ¿Qué siento? Aunque es verdad que tal y como es el ser humano, lo dice él también, Santo Tomás, siempre la parte inferior en nosotros tiene una cierta espontaneidad, que en un estado pleno de integridad no la tenía y no la tendrá al final, pero hoy la tiene. Es decir, la estructura de nuestros afectos comprende muchas cosas que a veces tiran de manera desordenada y plural. Podemos amar mucho a una persona, pero eso no nos quita las ganas de comer. Está ahí también empujando. O no nos quita quizá nuestra soberbia, que también es un amor, que empuja. O no nos quita nuestro enfado con otra persona. O sea, todos sabemos que hay un conflicto. Es más, un poco más abajo, si no lo he perdido... no la he puesto. Bueno, tenía una cita de Brentano, Franz Brentano, que es un inspirador de la fenomenología, un profesor, un filósofo vienés importante, tiene una psicología muy buena, donde llamaba la atención sobre que en Platón se había dado cuenta de dos cosas. Una, que efectivamente hay un combate entre las aspiraciones del alma superiores y las de la sensibilidad más baja. Hay un cierto combate. Pero también hay un cierto combate entre, quizá, los distintos motivos por los que se puede mover una persona. Sí que lo hay. Entonces hay que poner orden. Bueno, y muy oportunamente a propósito de esto viene esta cita que está en el lugar, el párrafo 5, muy famosa, muy interesante, de San Agustín en el De Civitate Dei. Cuando está hablando de los amores un poco desviados,
pero no muy desviados, lo explica la misma cita. Cuando los avaros aman el oro más que lo justo, no es culpa del oro, sino del hombre. Lo mismo sucede con toda criatura. Como es buena, pues que ha sido hecha por Dios, toda criatura puede ser amada bien o mal. Bien si se guarda el orden, mal si se trastoca, si se confunde. Pecamos al amar con desorden lo que tú creaste en lugar de amarte a ti. Ese es el desorden. Y entonces dice, por eso, pero en latín todavía suena como que se le ha ocurrido entonces. Me parece que la definición breve de la auténtica virtud, o sea, de la perfección humana, es el orden en el amor. Ordo amoris. Que nos vuelve a aparecer lo que decíamos antes. El orden de los amores. Y von Hildebrand dice, claro, una buena persona, ¿qué es? Un buen corazón. Un corazón con amores ordenados, pero no con amores como los ve un poco, vamos a decir, el racionalismo francés, amores sometidos. No, amores grandes, porque si no, no hay orden. Amores grandes, amores que tiran, amores que mueven. Incluso con un punto que encontraba en eso la perfección Platón también, un amores entusiastas en el sentido de, o sea, movidos por el Dios. Casi, diríamos, amores ebrios. Ebrios que el amor de Dios, cuanto más mejor. El amor a los demás, porque si no, ¿de dónde sacamos fuerza nosotros para hacer lo que tenemos que hacer? La fuerza viene, la motivación viene de los amores ordenados. Pero no ordenados en este sentido de todos apagados y todos metidos en una caja, sino amores fuertes. Es así. Que en el fondo son los que conducen a la vida y los que llevan a la santidad. Amores fuertes. Lo que no significa siempre que todo tenga que ser sentido. Pero, desde luego, la perfección de una persona, la virtud, tiene que ver con amores ordenados y los altos fuertes, que sean los que dirigen la vida. Una persona que no tiene amores fuertes es una persona que no tiene fuerza moral para vencer los propios inconvenientes, la pereza personal, y luego los inconvenientes ambientales que siempre son tantos, la oposición de todo, que siempre se opone a todo lo que se quiere mover, ¿no? Por pura inercia. Muy bien. Y tenía, fijaos, lo tenía que haber dicho antes, pero una frase que no está aquí tampoco, pero que he empleado bastante estos meses porque me la encontré, la oí hace 2 meses en una charla, la busqué en Santo Tomás de Aquino y después me ha hecho pensar. Delectatio es de necessitate virtutis. Dice, el deleite en el sentido del gusto es de necesidad en la virtud, es necesario en la virtud, no hay virtud sin gusto. Y pertinet ad ratione, pertenece a su sentido. Esto es Santo Tomás de Aquino, Nullus enim es bonum vel virtuosus qui non gaudet in bonis operibus. No hay nadie que sea bueno o virtuoso si no se alegra en las obras buenas, si no le parecen bonitas. Claro, lo propio de una persona virtuosa es que le parezca bonito, que le parezca bonito amar a Dios, que le parezca bonito amar al prójimo, y que eso le dé gusto. Y me acuerdo aquí, tampoco la tengo, de una cosa que cuenta Congar, muy simpática, la tengo puesta en el despacho por ahí, en un lema, que dice que su madre le mandaba los domingos a visitar al aya que había tenido su madre, y le leía el Evangelio Congar. Y recordaba de ella una cosa que le había dicho, que era que la felicidad consiste en hacer lo que tienes que hacer y encontrar gusto en eso. Claro, si haces lo que tienes que hacer y lo haces como tristemente, o lo haces, no, te tiene que parecer bonito. Diríamos, si pensamos en nuestra vida sacerdotal, pues más todavía. Es verdad que tantos motivos pueden haber de desgaste y de cosas que no son satisfactorias. Pero claro, digamos, la perfección es encontrar la belleza que tiene esto. Nosotros tenemos la ventaja de dedicarnos a cosas que son intrínsecamente bonitas. Entonces, parte de nuestra fuerza es descubrir que son bonitas. Mantener el sentimiento de que son bonitas, aunque como digo, esto a veces puede estar un poco
limitado por condiciones de salud o de pruebas, pero en el fondo la fuerza que tenemos es esto, estar seguro de que esto es bello. Es bello porque pues son cosas de Dios. ¿Qué más belleza? ¿Eh? Esa es la fuerza que tiene. Bueno, y la cita esta que no he leído, que es la cuarta, de Platón. Esta, en cambio, hace muchos años que me ha dado vueltas, porque es casi un compendio de la buena educación. En el fondo estamos hablando de la buena educación, la educación de la personalidad, de la estructura de los amores. La virtud moral, en efecto, se relaciona con los placeres y dolores. Otra vez. Pues hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor. Dice, no, me da pereza, me da... Por ello, debemos haber sido educados en cierto modo desde jóvenes, como dice Platón, esto está en la Ética Nicómaco de Aristóteles, para podernos alegrar y dolernos como es debido, porque en esto radica la buena educación. Podernos alegrarnos y doler como es debido. O sea, que nos parezca, por ejemplo, horrible ser mentirosos. Eso es la buena educación. Que al chico le parezca repugnante. Dice, yo no me veo así. No me veo siendo mentiroso. No me veo siendo un tramposo. No me veo siendo un delator de mis amigos. Que le parezca horrible. Eso es la buena educación. En cambio, que te parezca estupendo, precioso ser. Y ahí viene también la importancia de los ejemplos. Ser como los ejemplos que se han recibido de virtud, que eran la base de la educación clásica. ¿Por qué se trabajaba tanto la Ilíada o la Odisea? Para encontrar ejemplos de virtud, de cómo hay que ser. Nosotros los tenemos más abundantes en lo que es, sobre todo el mismo Jesucristo, ¿no? Pero no, es que quiero ser así, es que me parece bonito. Me parece bonito. Esa es la fuerza moral y la educación moral. Para toda la vida, no solo para el joven. Para el joven es muy importante, porque les está despertando toda la estructura de los afectos. Que se enamoren de lo bonito. Con todo el desorden que llevarán encima, pero que se enamoren de lo bonito. Esa es la fuerza moral, la mejor educación. Bueno, esta diríamos es como una especie de antropología de la afectividad, unos rasgos, como veis, importantes. Son importantes, pues es verdad lo que dice Ortega y Gasset, ¿no? El otro día pregunté y me dijeron, ¿estos dos? ¿Quiénes son estos dos? Me dijeron en clase. Ortega y Gasset. Bueno, soporte de nuestra personalidad. Soporte, es verdad, soporte de nuestra personalidad, sin lugar a dudas. Bueno, un par de... El otro día se me ocurrió, también pensando en esto, coger el documento del catecismo y poner corazón y hacer una búsqueda. Y plas, para que dice muy bueno el catecismo y de corazón también, pero simplemente poner y saltando. Claro, hay una multitud de textos. Especialmente en la cuarta parte, que la hizo, como se sabe, Corbón, que era un liturgista, ya murió, y que tenía una gran la hizo en el Líbano. El liturgista francés, estaba en el Líbano, tenía una gran sensibilidad para la espiritualidad oriental, que trata mucho de la unidad del corazón. La oración es oración desde el corazón, es verdad. Bueno, aquí aparece esta definición que está en esta área. El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, me siento hacia el centro de mí mismo. Es nuestro centro escondido, inaprensible. Inaprensible ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad. Bueno, esto tiene multitud de textos de la Escritura que podrían ser utilizados, ¿no? Cómo se piensa. Y que nos habla de la unidad de la persona. En aquel texto tan excelente que tiene sobre el espíritu hebreo, este autor francés que ahora no me sale el nombre, ensayo sobre el espíritu hebreo, bueno, ya me saldrá. Pues dice que una de las diferencias entre la cultura griega y la hebrea es precisamente esta, la unidad que tiene, la unidad vital, que tiene lo bíblico y también lo cristiano a propósito del corazón, centro de la personalidad. Cuando hacemos un análisis de
o sea, de las estructuras que tenemos, decimos la inteligencia, la voluntad, la afectividad. Sí, pero todo eso forma una unidad. Y precisamente esa unidad es a la que aquí se le llama corazón. Una conciencia que a la vez piensa, pero a la vez que piensa siente, nota los afectos sobre lo que piensa. Y los afectos mueven qué es lo que piensa. Y los afectos motivan hacia la acción. Y esa es la unidad. Y eso es lo que aquí se expresa al hablar del corazón, en este sentido bíblico. La tradición espiritual de la Iglesia también presenta al corazón en su sentido bíblico, es el segundo texto, que es el número 368. Lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. El corazón es la sede de la personalidad moral. Y recuerda esta frase del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, pero también de dentro del corazón sale el amor de Dios, las buenas obras. Y ahí es donde se estructura la unidad de la persona. Saltamos y en el número 1775 del Catecismo expresa esta unidad. La perfección del bien moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad. Una decisión, dice, no, esto hay que hacerlo, sino también por el corazón. Es verdad, todos sabemos que en determinados momentos de la vida puede suceder, o bien por enfermedad, o bien por estos conflictos que pueden darse en una persona, que haya que hacer cosas sin sentir nada. Pero claro, lo ideal es que, y lo que da fuerza a la vida de una persona es que empuje el corazón, que ame las cosas. Eso facilitará, garantizará la perseverancia en aquel tema, garantizará la fuerza, porque una persona se deja la piel. Es notable que las personas que son demasiado intelectuales son bastante cobardes. ¿Por qué? Porque piensas mucho el daño. Eres perfectamente consciente del daño. Y por eso las madres son mucho más valientes que los filósofos. Porque un filósofo no está dispuesto a hacer nada por su idea. Vamos, calcula enseguida qué palo puede recibir, pero la madre está dispuesta a hacer cualquier cosa por un hijo. Claro, la fuerza que tiene lo afectivo. Y lo afectivo, fijaos, lo afectivo no a lo loco, porque claro, también efectivamente la afectividad necesita la razón para no volverse loca. Antes hablamos de Scheller. Y siento no haber traído una frase donde él explica la confusión que tenía cuando se enamora ya, no sé, por tercera o cuarta vez y deja a la tercera mujer ya, ¿no? Por una alumna, ¿no? Dice, no, es que este amor no lo puedo cambiar. Bueno, se ha vuelto loco, ¿no? Es un amor que se ha vuelto loco, un amor injusto. Una afectividad, bueno, no vamos a entrar a juzgar al pobre Scheller, que ya estará delante de Dios, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Pero sí que podemos aprender, efectivamente. Sabemos que una afectividad desatada, irracional, pero una afectividad ordenada tiene un punto de irracional, una afectividad bien puesta tiene un punto de irracional y es buena. El celo de tu casa me consume. Esa frase que aparece que cuando ven al Señor echar a los mercaderes del templo, ¿no? Ven los discípulos, el celo de tu casa me consume. Claro, tiene un punto de fuerza vital que es necesario. No irracional en el sentido que vaya contra la razón, eso no. Pero la unidad es donde el corazón va a su sitio, en la unidad. En la unidad. La sexta bienaventuranza proclama, bienaventurados los limpios, bueno, y esta es una especie de desarrollo bonito que entronca con lo que vamos a decir. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios, todas estas, una serie que se hace del 9º y 10º mandamiento, también del 8º, no mentirás, que tiene un tratamiento muy bonito el catecismo de esto, la pureza de corazón. Y lo explica. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios en 3 dominios: la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, del cuerpo y de la fe. Muy bonito. Admite un desarrollo. Bueno, y ahora nos planteamos, estamos pasando ya a este tercer punto que resumo, que es, bueno, los mandamientos del amor son muy importantes. En la moral cristiana se resumen los mandamientos del amor, que tienen el problema, vamos a decir, que tiene una formulación teórica y que tenemos que convertirlo en algo real.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, como la expresión misma dice, no es una apelación al puro ejercicio intelectual. Hay que ver eso cómo se imprime en la personalidad. Y después está la enorme relación que tiene eso con el amor al prójimo, que también supone un gran reto. ¿Y qué es el gran reto evangélico? El mandamiento nuevo, que no está aquí. Amaos los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si os tenéis amor unos a los otros. Ya lo sabemos. Que eso es el gran signo cristiano en este mundo. Porque ese amor es de tal naturaleza que no se puede dar en este mundo espontáneamente. El gran signo de Dios, por recordar casi el título de von Balthasar, es solo el amor es digno de fe. Que lo mejor que tiene ese libro es el título. Solo el amor, luego la lectura es un poco árida, por lo menos para mí. Pero tiene un título fantástico, que lo expresa todo. Solo el amor es digno de fe. Y solo la presencia del amor de Dios, que es esa presencia de un amor que se da, de un amor excesivo, de un amor que perdona a los enemigos, de un amor que llega a la muerte. ¿Sí? Eso es un signo de la presencia de Dios. Signo de Dios. Es una cosa divina. No es una cosa loca. Es loca divina. El entusiasmo cristiano. El entusiasmo cristiano. El amor de Dios que lleva a la donación de sí mismo. El entusiasmo cristiano, el llenarse de Dios cristiano. Nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. Sin embargo, hay que reconocer que hay una cierta dificultad en articular el amor a Dios con el amor al prójimo. O sea, quiere decir que no se deduce tan fácilmente, incluso... o sea, que no sé que... Claro, si el amor de Dios es auténtico, sí que sale solo. La vida cristiana tiene una espontaneidad, donde las cosas se hacen ellas solas, porque no las hacemos nosotros. Pero cuando uno las piensa, no es tan fácil, no es tan fácil. El amor al prójimo necesita un trabajo personal también, que ahora lo vamos a desarrollar. Claro, la misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una cosa curiosa es que hay el paralelo entre Mateo 5:5, 48, el paralelo, el sermón de la montaña, cuando dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que siga eso, ¿no? Si améis a los que os aman, pues ¿eso qué? Eso lo hace cualquiera, ¿no? Donde está el signo de Dios es cuando se ama a los que no te aman. Ama a los enemigos. Entonces, ahí está, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Que en el paralelo de Lucas 6, 35, 36, se convierte en sed misericordiosos. Sed perfectos, sed misericordiosos. Como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Claro, decimos con razón, Dios es amor. Dios es amor, sí es verdad, pero es un amor misericordioso. Tiene ese tono, que nos viene bien descubrirlo. Es lo mismo, sí es lo mismo, pero claro, las palabras tienen una magia y no siempre el pensar que Dios es amor nos lleva a pensar que es sobre todo misericordioso. El amor de Dios es misericordioso. Tal y como se nos manifiesta es misericordioso. ¿Qué significa? Lo ha dicho Juan Miguel. ¿Sí? Juan Miguel. Bien, un punto. Lo ha dicho Juan Miguel que misericordia significa un amor, pero que se conmueve especialmente por los necesitados. Amor, sí, está muy bien, sí, pero misericordia significa que se conmueve con los necesitados. Que se conmueve, las dos cosas, que es por los necesitados y que se conmueve. Esa conmoción de Dios que llega hasta quererse hacer hombre y vivir realmente una conmoción, como nos ha dicho Juan Miguel. Una conmoción, que decir, Cristo que se conmueve. Se conmueve. Y se conmueve de la necesidad, del necesitado. Esa es la misericordia. Eso es también la estructura de amor que queremos nosotros. Esa estructura que viene de Dios. Ponía aquí, bueno, voy a añadir, id y aprended qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio. Que nos pone ante una cuestión. Antes lo he citado, que quería haberlo citado, me leí en agosto, me leí el Antonio López de Gregorio Marañón, más de 1000 páginas, de la biografía de ese secretario de Felipe II. Y dice, entre otras, lo más interesante, bueno, a mí me pareció muy interesante en ese libro,
las observaciones que hace de pasada Gregorio Marañón, que era un gran psicólogo también, tenía una percepción humanista y percibía muy bien a las personas. Y dice una frase de Felipe II, dice, tenía una rectitud exenta de generosidad y por ello antipática. Era bueno, el señor recto, bueno, con sus cosas también que aparecen ahí en el libro, muy interesantes. Era un hombre recto que tenía un impulso de rectitud, pero era una rectitud un poco de lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que sí, lo que no. Le faltaba generosidad. ¿Eh? Fijaos que es un defecto que se da con frecuencia. También la rectitud cristiana. Digamos, existe un tipo de hombre recto cristiano que es un poco cascarrabias, que tiene un perfil que es reconocible, ¿no? La persona que dice, ¿qué es lo que hacen mal los demás? ¿No? Y recuerda qué es lo que hacen mal. Dice, ¿pero los quiere o no los quiere? Es la gran pregunta. Es que no los quiere, pues chico, lo siento, por mucho que veas que está mal, eso no es cristiano. Lo ves muy claro que está mal, pero si lo ves con una especie de animosidad, eso no es espíritu cristiano. Tiene algo de espíritu cristiano porque te das cuenta de algo que está mal, pero te falta la otra parte más importante del espíritu cristiano, es que no los quieres. No los quieres. Y si no los quieres, esto está fuera de sitio. Ahí se te ha metido algo, se ha bajado. Ese amor a Dios ha bajado a ser el amor a la regla. Y no es que la regla no tenga importancia, pero se ha desenfocado. Una rectitud exenta de generosidad. Y por ello mismo antipática. Antipática significa también antipática, antipazos. Los demás no pueden acercarse. Es antipática. Entonces, solo el amor es digno de fe. Aquí mucha rectitud, pero poco amor. La rectitud sola no atrae. Y no digamos la rectitud que anda diciendo a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué? Yo creo que también tiene mucho que ver con esto, el tic o el cambio, que no es, diríamos, como enormemente grande, y no es cambio de doctrina del Papa Francisco, pero es, sí, muchas cosas exigen rectitud, digamos, y temas que son serios moralmente, temas del matrimonio, del divorcio, del aborto, temas serios moralmente. Que hay que decir, lo que está mal, está mal. Sí, lo que está mal, pero hay que creer a la gente. Y lo uno no quita lo otro. Y en la expresión de la Iglesia también diríamos, en la sensibilidad, en lo que se ve, no puede parecer que simplemente decimos que una cosa está mal. Y mucho menos que la digamos con una especie de distancia, ¿no? Estos son los malos. Está fuera de sitio esto, en la Iglesia. Porque precisamente estamos anunciando la misericordia de Dios. Ahora, la misericordia de Dios también necesita que uno se dé cuenta de que está mal, porque si no se da cuenta de que está mal, no necesita la misericordia de Dios. Pero tiene que notar la misericordia. Tiene que saber que Dios le quiere, aunque sea pecador. Y eso se expresa en nosotros, porque a Dios no se le ve. A nosotros se nos ve, pero a Dios no. Y a nosotros se tiene que ver a Dios en nosotros, con todas las distancias tan enormes que tiene esto. Bueno, y esto nos lleva al último punto, que es, bueno, una pequeña observación que es, fijaos, muy bonito en este contexto recordar que las grandes promesas de la nueva alianza son promesas del cambio de corazón, precisamente, ¿no? Cambio del corazón. O sea, toda la conversión cristiana al final es la realización de esas promesas de cambio del corazón del pueblo de Israel. Les daré un solo corazón y pondré ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Bueno, ya sabemos que esto es la promesa. Entonces, claro, cuando uno dice, ya nos ponemos en la última parte, vamos a ponernos a el método carismático y ascético de educar el corazón. El campo de trabajo para este año de educar el corazón, de reeducar en el corazón. Siempre estamos en eso, porque siempre tenemos que ser convertidos. Hasta que no resucitemos estamos por hacernos en Cristo, ¿no? Entonces se me ocurrían algunos puntos, porque, digamos, el primer punto importante, desde luego, es que hay un aspecto carismático. Digo carismático que lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo, no lo vamos a hacer nosotros. Y ahí está, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Ese amor a Dios y a los demás viene del Espíritu Santo y lo que hay que hacer es pedirlo. ¿Qué podemos hacer en este aspecto carismático? Pues pedirlo. Lo primero, pedirlo. Y lo segundo, hay una cuestión importante, ascética aquí, que es también decir, quitar obstáculos. Quitar obstáculos. La acción carismática del Espíritu necesita quitar obstáculos. El primero de todo, que casi retoma un tema pascaliano de Pascal, es la distracción. Si uno está distraído con otras cosas, pues no puede pedir con mucha fuerza esto, no le parece importante. Y luego el corazón está lleno de cosas, lleno de... ¿Qué es lo que decía que al principio también? En esta decía de carta de Cuaresma, que ahora no sé dónde la he dejado, del Papa, de pasada, donde decía que es que vivimos con demasiadas cosas, vivimos demasiado distraídos, vivimos demasiado en lo nuestro. Pues claro, esto no deja sitio al Espíritu Santo para poner gran fuerza, ¿no? De manera que sí que hay un aspecto carismático de sobriedad, de quitar cosas inútiles del corazón. Eso sí que lo podemos hacer nosotros, identificar, aunque el gran tema es el carismático. Después, diríamos, hemos dicho antes cómo se educa el corazón. Recogiendo un tema de Platón, el corazón se educa dándose cuenta de que es bonito, una cosa. El amor de algo crece dándose cuenta de que es bonito. Todos nos tenemos que dar cuenta en este año, pues tenemos un año de reflexión, de que la misericordia es bonita, de que la misericordia de Dios es una cosa estupenda, de que la misericordia en Cristo es una cosa maravillosa. Entonces tenemos que, digamos, meditar eso para excitarnos el deseo de ser así. Ver lo bello que tiene eso. Porque eso forma parte del mecanismo con el cual se crean los amores. Dice, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Una parte decimos carismática, al final todo se mezcla, claro. Hay una parte carismática, lo hace Jesucristo, no tienes por qué pensar nada. Lo hace el Espíritu Santo. La vida espiritual no es una cuestión de pensar y pensar y pensar y planificar, sabemos que no. Pero decimos, sí que puedes hacer algo de quitar. Sí que puedes hacer algo de pensar que es bonito, porque esa es una parte nuestra también. Forma parte de cómo funcionan nuestros resortes. En un segundo momento, en un otro nivel de importancia, pero es lo que podemos hacer. Después, digamos, en este terreno un poco de crear las convicciones, de crearnos las convicciones, de excitarnos el desarrollo de las convicciones, está... Me acordaba de una cosa que escribe Juan Pablo II en aquel libro interesante, Amor y Responsabilidad. Cuando intenta conectar lo que es una percepción, vamos a decir, casi filosófica del ser humano con el mandamiento del amor. Y dice, él lo llama la norma personalista. Me parece un hallazgo bonito, precioso. Dice, la persona es un ser para el que la única dimensión adecuada es el amor. O sea, la única respuesta adecuada a darse cuenta de lo que es una persona es quererla. Somos justos en lo que respecta a una persona cuando la amamos. Esto vale para Dios, para el amor a Dios, descubrir a Dios, y para el hombre. O sea, bueno, también es un trabajo semi-intelectual, que es convencerse del valor que tiene toda persona, y por tanto que merece ser amada. Esto para superar, digamos, las defensas y los resortes que a veces nos llevan, digamos, a esa actitud un poco de reprensión, de decir, de enfrentarse, de lo contrario. De la convicción del valor de toda persona. Ayuda, porque las convicciones, es un tema, lo trata aquí porque es un tema típico de la fenomenología. Si tú tienes una gran convicción, eso desarrolla una actitud. Si tienes una convicción muy fuerte de que las personas son valiosas, pues eso te da una manera de tratarlas. Te da una manera de tratarlas. Genera esa manera. Una manera que uno se lo cree, que es convertir una convicción, desarrolla una actitud. Eso es una cosa que podemos hacer. Estar seguros del valor que tienen todas las personas y que merecen ser bien tratadas. Tenemos tantos apoyos cristianos también para desarrollar esto. Después hay un tema ascético-místico, practicado, no he buscado textos, pero sería posible en tantos autores, no me ha dado tiempo, pues a mí se me ha ocurrido un poco a última hora, pero es importantísimo. Aquella expresión que dice el Señor, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Esta convicción tan metida en la auténtica praxis cristiana, que es ver a Jesucristo en los demás.
y especialmente los más necesitados, que es hacer un esfuerzo que no es que ya sabemos además que no es una especie de esfuerzo falso, una especie de ficción, crearse un espejismo que es auténtico. Dice, no, esto es el Señor. Yo lo hago por el Señor. Aquella respuesta tan elocuente de la Madre Teresa de Calcuta, cuando uno a que le acompañaba, un periodista, dice, viéndole cuidar enfermos, le decía, yo no lo haría por todo el oro del mundo. Si yo tampoco, no lo hace por todo el mundo, lo hace por el amor de Dios. ¿Y por qué ve a Jesucristo en el necesitado? Bueno, pues es un trabajo espiritual también, un trabajo real. Ver a Jesucristo en el necesitado, ver a Jesucristo en los demás. Ver a Jesucristo. Decimos, es una persona. Sí, además está llamada, como dice tan bonitamente San Ireneo de Lyon, cuando Jesucristo hizo al hombre, Adán, estaba pensando en Cristo. Perdón, cuando Dios, el Padre, hizo a Adán, estaba pensando en Cristo. El modelo con el cual hemos sido hechos es Cristo. Estamos muy por debajo, pero estamos llamados a la identificación con Cristo. Y eso toda persona. Toda persona tiene el valor de ser imagen de Dios. Toda persona tiene el valor de encarnar de alguna manera la figura de Jesucristo. Y el Señor nos ha pedido que lo veamos. Da ese criterio, que es un criterio de juicio final, nada menos. Os aseguro que cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y como digo, tenemos una gran tradición espiritual de esto, de personas que lo han vivido, personas santas, ejemplos cristianos que nos pueden ver que lo han vivido así. Y por último, bueno, pues aquella frase de San Juan de la Cruz que es como una especie de invitación, una praxis constante. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Claro. La misericordia, el apiadarse, lleva consigo también una capacidad de ponerse en el lugar del prójimo, que está metida en lo que es la caridad. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, pero mucho más, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Ponte en la situación de los demás. Decía San José María, la caridad no está tanto en dar, está en comprender. Comprender, diríamos, esa comprensión que es intuitiva, que es poder ponerse en el lugar del prójimo. Si uno lo ve con distancia, si no se pone en el lugar del prójimo, no sabe lo que es sufrir. Y eso nos pasa, tema complicado, ¿verdad? Desde las personas que nos encontramos por la calle necesitados, algunos necesitados profesionales, ¿no? Pero necesitados, y otros realmente necesitados. Y tantos que son necesitados, con distintos tipos de necesidad. Pues la capacidad de ponerse en el lugar es una gran capacidad cristiana. Todo esto son como caminos para desarrollar la misericordia. Digamos, el más importante es carismático, pero todos estos que son ascéticos son reales, son praxis reales de la Iglesia, que nos pueden servir, me parece, en esta temporada. Tener un corazón misericordioso, termino ya con esta frase que está tomada también de ese mensaje de Cuaresma, no significa tener un corazón débil. Al contrario, decimos la fuerza del amor. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, desprendido, con sitio, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. Por eso, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo. Fa cor nostrum secundum cor tuum, que es de las letanías del Sagrado Corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. De este modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia. Muchas gracias.